Ya estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 9 minutos y vamos a hablar de un proyecto muy relevante que se está discutiendo en el Congreso y donde el gobierno ha presentado una indicación sustitutiva. Estamos hablando del proyecto que busca la ampliación del derecho a sala cuna. A través de esta iniciativa, recordemos, se busca avanzar sobre todo en la corresponsabilidad efectiva entre padres y madres. Conversamos de este y otros temas con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Ministra, ¿en qué consiste la indicación que ha presentado el gobierno? Bueno, la verdad es que es una agenda legislativa que consta de dos proyectos. Una es la indicación sustitutiva en el Senado al proyecto de ley que había ingresado el gobierno anterior, que es una reforma al artículo 203 del Código del Trabajo, que ya desde 1917 establece la sala cuna como un derecho de las trabajadoras. En este caso lo que estamos haciendo es establecer la sala cuna como un derecho de padres y madres, una obligación del empleador, y creando una cotización de un 0,2% de cargo al empleador a un fondo que va a ir a una, digamos, administración separada del Tesoro Público, en el mismo sentido que lo hacen también, por ejemplo, la Ley Sana o el seguro de cesantía, y del cual los establecimientos educacionales públicos y privados van a poder participar, pero resguardando calidad en la medida de que cuenten con el reconocimiento oficial que otorga la Subsecretaría de Educación Parvularia, que hay que recordar que no es solamente una cuestión que tiene que ver con infraestructura, sino que también con el coeficiente técnico de educadoras y de asistentes, y también, ¿cierto?, con el material educativo y de juego. Ese es el proyecto que hemos ingresado al Senado como una indicación sustitutiva total, es decir, se reemplazó por completo el texto. Salen algunos aspectos que eran bastante polémicos y nocivos en nuestra ¿Cómo cuáles, opinión, ministra? como por ejemplo el registro de cuidadoras. Hay que recordar que nuestro gobierno ya creó un registro de cuidadores y cuidadoras en el registro social de hogares. Ya van más de 80.000 personas inscritas, pero que tiene que ver no con tener un niño menor de 2 años, sino con cuidar en forma no remunerada a alguien con dependencia. Era una confusión un poco prolija del término y que además desprofesionalizaba la educación inicial. Y hemos ingresado también a la Cámara de Diputados y Diputadas otro proyecto que es el de modernización del sistema de educación parvularia. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una ampliación del derecho, si se aprueba esta ley. Van a entrar muchos niños y niñas, sobre todo gracias también a la inclusión de los padres, que suelen estar más contratados, al derecho a sala cuna, y por lo tanto necesitamos que el sistema sea capaz de absorber esa demanda en términos de calidad, buena gestión y, por supuesto, en un buen trabajo ¿Ministra? junto con los organismos Bueno, como BTF Integreco. este era un punto bien relevante porque fue una de las ideas que empujaron desde la oposición precisamente, y se planteaba que acá había que tener un balance, digamos, entre el cuidado de los niños, pero también en el resguardo desde el punto de vista del foco de la educación, ¿no? De las capacidades de quienes están a cargo precisamente de estos menores. ¿De qué forma se logra ese balance? Sobre todo pensando en los recursos humanos disponibles para poder llevar adelante e implementar luego este sistema de sala cuna, porque bueno, hay un universo finito, digamos, de educadores de párvulo. ¿Alcanza, por ejemplo, para implementar en el universo total de menores que podrían eventualmente llegar a ser atendidos? Eso también depende de la discusión que tengamos con el Senado. Ayer se lo señalábamos con el ministro Cataldo al presidente del Senado y expresidente de la Comisión de Educación, al senador García. ¿Cierto? Que depende de cómo discutamos la transición a este nuevo derecho. Durante estas semanas vamos a estar teniendo reuniones con las multigremiales empresariales y también con las pymes, puesto que ya nos hemos reunido también con los gremios de educadoras, que son fundamentales, pues son ellas las que resguardan en último término el estándar que queremos para los niños y niñas. Y en ese sentido, el segundo proyecto, el proyecto que está en la Cámara, es muy importante. ¿Sabe por qué, Sebastián? Porque prohíbe la doble matrícula. Pronto va a dar a conocer el gobierno los números que tienen que ver con la duplicación de matrícula. ¿Por qué? Perdón que entre en un detalle tan técnico, pero es súper importante para entender esto y cómo se está formulando.
En el sistema escolar, la Dirección de Educación Provincial, por ejemplo, sabe dónde hay cupo o dónde no, gracias al sistema SAE, entre otros, pero porque el sistema de información está integrado, ¿cierto? En la educación parvularia no tenemos eso Ajá. en nuestro país, pese a todos los avances que por supuesto se han conseguido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no sabemos con total certeza dónde hay jardines privados, cuál es su estado, su capacidad de oferta, y también respecto a los jardines públicos, ocurre que como el derecho a acceder es con registro social de hogares, pero la matrícula solamente la puede retirar el padre o la madre, el apoderado en definitiva, hay cupos que pueden estar siendo duplicados, pero que solo se ocupan en una de las tres instituciones, Integra, BTF y Fungi. Perfecto. Pronto vamos a dar a conocer esos números que precisamente nos van a poder permitir demostrar que, por supuesto, dependiendo de la gradualidad y del avance conjunto de ambos proyectos, el sistema es capaz de absorber la nueva demanda de esa lacuna. Pero esto tiene también otra patita que es muy importante, sobre todo para nosotras como Ministerio de la Mujer, que es que, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo de marzo, Ujú. logramos, después de ya 3 años de la pandemia, por fin recuperar la tasa de inserción laboral de las mujeres. Eso no es Sí. lo mismo que empleo, quiere decir mujeres que buscan también trabajo, no solo que lo tienen, sino que están pensando en trabajar, que fue lo que más retrocedió durante la pandemia, ¿cierto? Una década retrocedimos. Y hemos recuperado ese nivel, pero de acuerdo a distintos estudios diagnósticos que son transversales, la norma del 203 del Código del Trabajo Ujú. es al final, como decimos a veces coloquialmente, un impuesto por guagua a las mujeres, Mm. que no solo no incentiva la natalidad, sino que también castiga la contratación de las mujeres, compartiendo el costo con corresponsabilidad entre padres y madres, y también como sociedad creemos que podemos dar un impulso definitivo al trabajo femenino, al empleo, con todo lo que ello implica para las propias mujeres en autonomía, para las familias Ujú. en alcanzar mejores ingresos y para el país en términos de desarrollo. Ministra, respecto a eso, el 0,2% de cargo del empleador va a ir destinado a un fondo que va a financiar toda la red, ¿no? Así es. Ujú. Y ese Es- 0,2% va a cobrarse por cada uno de los trabajadores, independiente si es hombre o mujer. Así es. En el mismo sentido que todos y todas aportamos al Fondo Sana, por ejemplo. Ujú. Y bueno, afortunadamente no todos lo tenemos que usar, ¿cierto? Claro. Que son características bien, bien difíciles, pero es en ese mismo sentido y es por eso que también insistimos en que esta propuesta es muy distinta de las otras que se han conversado, porque también se ancla en la idea de la seguridad social Ujú. y mantiene una tradición que nuestro país ya tiene desde 1917, que es la sala cuna como cargo del empleador. Ajá, de acuerdo. Ministra, ahora, ¿de qué forma cree usted que se va a zanjar esta discusión respecto a esos dos objetivos sobre la búsqueda de una cobertura bien amplia, ¿no? Y en ese sentido era que se incorporara esta figura de los cuidadores o cuidadoras, respecto a los objetivos pedagógicos también? ¿Cómo se pueden resguardar ambas cosas, dado la complejidad que tiene ambos temas, ¿no? Cautelar bien el resguardo de los menores y al mismo tiempo que esta sea una instancia de aprendizaje, de desarrollo cognitivo. La verdad es que este proyecto de ley lo hemos pensado también integrando la Ley de Garantías de la Infancia, Ujú. que es parte hoy de los principios rectores de nuestro país. Y en ese sentido hay derecho a la educación, a la igualdad y también digamos, a que se garanticen los derechos fundamentales de los niños y niñas. Y creemos que la figura de los cuidadores, homologarla a las educadoras es un error. Ujú. Es un error y por eso no forman parte de nuestro proyecto. No todas las personas, por mucho cariño que puedan, por supuesto, tener, pero no todas las personas tienen las competencias para poder promover el desarrollo de los niños y niñas. Por algo es una carrera, ¿cierto? Que se certifica a nivel técnico y a nivel profesional. ¿Y qué es lo que nos demuestra la infraestructura que ha conseguido nuestro país y el avance, con todo lo que nos falta, pero el avance que ha tenido en Sala Cuna, que la Sala Cuna es un entorno protector, es un entorno protector frente a posibles maltratos o negligencias, es un factor de desarrollo país, porque va eliminando desigualdades que vienen desde la casa, Ujú. ¿cierto? En cuanto a formación o posibilidades de apoyo
al neurodesarrollo del niño o niña y que también son lugares, ojo, no son lugares escolarizados, son lugares en los cuales se estimula el juego, la sociabilidad, pero que son habilidades que para los niños son fundamentales en su desarrollo y que por lo tanto también nos permiten augurar una mejor sociedad. Sí. Entonces, en ese sentido, el gobierno no es partidario de figuras como las que estaban en el proyecto anterior. Y hay que recordar también que esto tuvo, hay una experiencia Ujú. bajo el gobierno del presidente Lagos, a propósito de los déficits de cobertura, que eran más agudos en esa época, respecto a cuidado familiar, y los resultados no fueron positivos. Creo que aquí no hay que inventar la rueda. La JUNJI fue creada en 1970 y desde entonces el desarrollo de la infancia en nuestro país ha tenido un cambio, tiene un mejor pasar los niños aquí. Creo que no hay que ignorar nuestra propia historia y nuestros propios avances. Ujú. Ministra, la ex subsecretaria de la Mujer, María José Wood, abordaba este tema, valoraba las indicaciones y varios aspectos de ello respecto a esta incorporación de los hombres también dentro del proyecto, entre otras cosas. Pero había un punto que me llamaba la atención también y que tiene que ver con la oferta disponible de sala cuna, que era ya algo que ya comentábamos, y también con el monto, dice, que establece el Ejecutivo. A su juicio, al juicio de Abud, es bajo, es de 269.000 pesos y una sola sala cuna no alcanza con ese monto. ¿Cuál es la visión del gobierno respecto a ese punto en particular? Bueno, en primer lugar, me parece un poco sorprendente la crítica de la ex subsecretaria Wood, porque su gobierno propuso un monto aún más bajo, que era un 0,1% de cotización. Ujú, Con un 0,2% de cotización llegamos a un 4,11 UTM de aporte promedio del fondo de sala cuna, lo cual está muy cerca del valor promedio por párvulo de la JUNJI, ujú, que hay que recordar que es hoy el estándar de calidad en la educación parvularia de nuestro país. ujú, Y en el caso de las salacunas representa más del 96,8% de la oferta. En segundo lugar, donde está más presionada la demanda por sala cuna, o sea, por establecimientos educativos para primera infancia, no es en sala cuna precisamente, porque eso es un efecto de la pandemia que esperamos que se pueda revertir con este tipo de políticas públicas, pero estamos con una tasa de uso de cerca de un 40%. ujú. Y en tercer lugar, tal como lo señalaba, el estudio detallado del sistema de educación parvularia nos hizo llevar también a presentar este otro proyecto que es el de modernización, porque con modernización de la gestión podemos identificar ahí donde se están duplicando cupos, lo que quiere decir que básicamente una guagua quedó matriculada en dos establecimientos, Claro. pero como no va el apoderado al otro, al segundo, a retirarlo, el cupo queda ocupado porque es su derecho. Y eso Ajá. quiere decir que por 2 años queda cerrada esa posibilidad para otro niño o niña. Entonces, este proyecto de modernización es muy, muy importante. Ahora, esto respecto al monto también tiene que ver con algo en lo que hemos insistido como gobierno, que tiene que ver con el pacto fiscal, a Ujú. lo cual lamentablemente sectores como el que representa la ex subsecretaria se han negado y por lo tanto en aras de la responsabilidad fiscal también es importante, digamos, no hacer llamados al aire, sino también ver cuánto es lo que podemos avanzar hoy. Y nosotras creemos que hemos hecho una propuesta que logra un difícil encaje, que es el de los derechos de las mujeres a la igualdad, el derecho de los padres a participar también de los derechos parentales, el derecho de la infancia a ser resguardada y la igualdad educativa y su estándar. Es decir, esto es una agenda que es bastante más compleja que solo una reforma al artículo 203. Ujú. Ministra, por último, respecto al efecto que esto puede tener y a la implementación de estas medidas, ¿de qué forma se va a incorporar cierto criterio de gradualidad para que las empresas se vayan adaptando también al costo que va a suponer esto? La verdad es que lo estamos planteando a partir de los causantes Ujú, en la propuesta inicial del gobierno, que por supuesto es algo que debe ser sujeta a la discusión en el Senado. ¿Qué es lo que proponemos? Que primero en la gradualidad entren las mujeres que trabajaban en empresas de menos de 20 trabajadores, es decir, las que solamente por motivos de discriminación de quién es su empleador se encontraban privadas del derecho a la cuna, ujú. y en una segunda etapa que entren los padres, los hombres también. De acuerdo. ¿En qué plazo entrarían los hombres? En el segundo año, Al en la segundo año. propuesta del gobierno. Ajá.
De acuerdo, de acuerdo. Ministra, y por último, respecto al pacto fiscal, me quedó la duda sobre de qué forma incidía el pacto fiscal también en la implementación del proyecto. Usted hacía ese vínculo recién. Por supuesto, en la propuesta inicial de la reforma tributaria del gobierno, que fue rechazada, de hecho, el mismo día que con el presidente, el 8 de marzo del 2023, anunciamos la agenda, la primera agenda Sala Cuna para Chile. Obviamente esta tiene cambios a propósito de que esa misma tarde se rechazó la siquiera idea de legislar sobre el pacto fiscal. Contenía una propuesta que era que un 0,3% de la recaudación extra en Producto Interno Bruto fuera destinada precisamente al cuidado y a la primera infancia. Es decir, tenía que ver desde la perspectiva de la oferta, sobre todo de la oferta pública. Bien, ministra Orellana, muchas gracias por el contacto esta mañana. Gracias por la conversación. Muchas gracias a ustedes. Esperamos pronto poder discutir esto de cara a la opinión pública, porque la verdad es que ya llevan más de 20 años intentando reformarse esta norma. Gracias por el contacto.